Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y días atrás el Consejo Nacional de Competitividad, en asocio con la Universidad del Rosario, publicó el Informe Nacional de Competitividad por departamentos. Y queremos saber, por supuesto, cómo le fue al nuestro, del Cesar. Pero primero, expliquémosles a los oyentes en qué consiste ese Informe Nacional de Competitividad, qué se está midiendo allí. Esa es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días. Bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. La semana pasada el Consejo Privado de Competitividad junto con la Universidad del Rosario presentó la 10ª entrega del Índice Departamental de Competitividad, el de este año 2023. El primero se hizo en el 2013 y básicamente lo que tratan de brindar es un insumo, sobre todo de gestión para los gobiernos locales, en donde se ofrece un diagnóstico lo más objetivo que se quiera respecto de muchos indicadores que demuestran los niveles de competitividad en los entes territoriales. El índice se mide en los 32 departamentos más el distrito de Bogotá. Presenta 108 indicadores, Andrés, eso es bien importante. Son muchos indicadores, de los cuales son todos datos duros. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna información de percepción, sino que son toda información de visión objetiva de organismos locales o incluso de datos que presenta el gobierno nacional a través del DANE o el Banco de la República. Eso se procesa, se promedia y es donde se brindan todas estas informaciones que básicamente esos 108 indicadores se dividen en 4 factores, que son condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador, y esos 4 factores a su vez se dividen en 13 pilares. Que son instituciones, infraestructura, sostenibilidad ambiental, educación básica y media, educación superior, mercado laboral, sistema financiero, entre otros. Todos esos 13 pilares, si se desglosan y se detallan, pues muy entre cada uno de ellos, y por eso al final el dato son 108 indicadores que demuestran sobre todo cuáles son los niveles de competitividad, y aquí hay que entender que casi que el análisis del cual parte el Consejo es que la competitividad es un reflejo del crecimiento económico. Entonces, mucho de lo que refleja el crecimiento económico precisamente se demuestra en todas estas cifras y análisis que brinda el índice departamental de competitividad. José Antonio, y teniendo en cuenta, este resultado general, cuéntenos cuáles fueron los departamentos que tuvieron mejor desempeño y aquellos que tuvieron peor puntaje, y cómo le fue al nuestro. Andrés, el puntaje, insisto, miden 32 departamentos y Bogotá, de los cuales el primer lugar es Bogotá y de lejos, Andrés, consecutivamente, porque en los años anteriores también lo fue, una calificación de 8.47. Pero aquí llama la atención algo, Andrés, que de los 33 entes territoriales medidos, 20 de ellos registraron caída, entre esos Bogotá, que es el primero. Venía de una puntuación de 8.48, ahora bajó a 8.47. Y además, otro dato interesante es que se aumenta la brecha entre el de calificación más alto, que es Bogotá, con 8.47, y el de peor calificación, que es Vichada, con 1.78, cuando el año pasado también eran tanto el 1 Bogotá como el último Vichada, digamos que la brecha era un poco menor. Con todo y eso, aquí hay que indicar que de los 32, además de que 20 descendieron, solo 5 pasan el examen, es decir, solo 5 tienen calificación por encima de 6, teniendo en cuenta que la calificación va de 0 a 10. Y esos son Bogotá, primer lugar, 8.47, segundo lugar, Antioquia, 6.72, tercer lugar, Atlántico, con 6.31, cuarto lugar, Risaralda, con 6.22, y quinto lugar, Valle del Cauca, con 6.11. De ahí para abajo, todos están, como quien dice, rajados porque su calificación es inferior a 6. Dentro de los más bajos,
El último, como ya lo dijimos, es Bichada con 1.78, venía de un 1.99, igual muy malo, pero la brecha por lo menos estaba más corta con el primero, que es Bogotá. En segundo lugar, Guainía, puesto 32 con 2.60 de calificación. Y en tercer lugar, Baupés, como de los más bajos, puesto 31 con 2.85. Ahí vemos pues que casi que los antiguos territorios nacionales son los que están en peor calificación y niveles de competitividad. Y ahí va el dato del Cesar, Andrés. Tenemos una calificación de 4.32. Somos puesto 21, veníamos de ser puesto 22, y también veníamos de tener una calificación de 4.25, es decir, mejoramos ligeramente en puesto y en calificación, pero la verdad es que los cifras sí siguen siendo, pues por lo menos en algunos aspectos, muy preocupantes en el tema del Cesar. Pero a grandes rasgos esa es el análisis que se hace respecto de el índice de competitividad departamental. Concentrémonos un poco más en el Cesar. ¿En qué indicadores nos fue bien y en qué otros todavía hay cosas por mejorar, José Antonio? Digamos que hay que analizar al detalle cada uno de los factores, Andrés. Y ahí, por ejemplo, podemos decir que en condiciones habilitantes, tenemos que la peor calificación fue sostenibilidad ambiental, definitivamente. Y en sostenibilidad ambiental somos puesto 30, con una calificación de apenas 3.01. Y básicamente, digamos que la razón por la cual estamos así de mal es porque en áreas protegidas somos puesto 25 y en emisiones de CO2 fuentes móviles somos último lugar con puesto 33. Y eso tiene que ver con el despacho de combustible líquido hacia el departamento del Cesar. Sin embargo, ahí mismo en ese factor vemos datos como el de infraestructura, que somos puesto 15, con una calificación de 4.73, pero sí llama la atención, Andrés, que, por ejemplo, en el dato de instituciones, tenemos, por lo menos en gestión de regalías somos puesto 4, en transparencia y gestión pública somos puesto 7, en índice de gobierno digital somos puesto 8, en productividad de los jueces somos puesto 4, pero donde nos va mal es, por ejemplo, en procesos de contratación SECOP, es decir, contratación estatal, somos puesto 20. Y en eficiencia de métodos de resolución de conflictos, que somos puestos 24. Ahí creo que es un llamado para los centros de conciliación y centros de arbitraje, entre otras cosas como el de la Cámara de Comercio y los de las universidades. Creo que no es, o por lo menos no se está haciendo eficiente en el ejercicio que se está prestando, y ahí somos puestos 24. Eso en cuanto a ese factor. Pero, por ejemplo, vemos también factores como el de capital humano, y está el dato de salud que llama poderosamente la atención. En general somos puesto 12, pero por ejemplo en el tema de camas generales y especializadas somos puesto 1 con una calificación perfecta de 10. Sin embargo, y con todo eso, cuando ya desglosamos los temas de salud, vemos que en calidad de salud ya no nos va tan bien, apenas tenemos una calificación de 5, y en temas de cobertura de vacunación sí nos va muy bien, ahí sí, con un puesto 9. Digamos que en salud lo que es cobertura pareciera que nos va bien en niveles de competitividad, pero en calidad hay muchas cosas que evaluar. Y el otro tema, por supuesto, es el de educación, Andrés, en donde definitivamente pues hay unos puntos a favor, primero porque se mejoró y fue uno de los aspectos que más se mejoró, pero con todo y eso creo que todavía hay calificaciones y puestos que nos mandan a los últimos lugares y por los cuales hay que analizarlo. En tema de, por ejemplo, cobertura de educación superior acreditadas, estamos en puesto 26. Ahí uno esperaría que el año entrante mejoráramos por todos estos procesos de acreditación de calidad que la Universidad Popular Cesar ha, por lo menos, anunciado la semana pasada, y eso debería repercutir en una mejor calificación y sobre todo en un mejor puesto. Todavía estamos en los últimos lugares. Por ejemplo, egresados del SENA vinculados al mercado laboral, puesto 26. No estamos siendo eficientes en ese tema de lo que arroja el SENA y lo que somos capaces de emplear en el mercado. Y en educación básica y media, si bien es cierto, se mejora en algunos aspectos. Por ejemplo, deserción escolar es puesto 7. En otros seguimos, la verdad, dentro de los últimos lugares. Educación básica y media puesto 27, con todo y que en algo se mejora el puntaje, pero creo que hay mucho por analizar y por seguir creciendo. Así que
En términos generales, Andrés, hay cifras que llaman poderosamente la atención porque se mejoran, unas en donde no esperaríamos estar tan bien, como en los temas de salud y en los temas sobre todo de gestión de regalías, que pareciera que nos va bien, y hay otras que, como en educación, que hay mucho por mejorar, mucho por seguir creciendo. Y el otro tiene que ver con los temas de innovación, Andrés. Nos va muy mal porque de verdad que no hacemos investigación, seguimos siendo todavía último lugar, y recuerdo porque en el informe del año pasado también lo registramos, el tema de revistas indexadas en Publindex, estamos puesto 33 con calificación 000. ¿Qué quiere decir? Que aquí ninguna de las universidades tiene revistas calificadas con investigaciones, precisamente porque no se está haciendo investigación. Ahí hay un llamado de atención bien directo a todo el esquema de educación superior que hay en el departamento, porque estamos en los últimos lugares y por supuesto en ese indicador nuestra competitividad es absolutamente nula, Andrés. Eso a grandes rasgos es el análisis del departamento del Cesar. Sí, José Antonio, seguimos. La gran conclusión de este informe es que el departamento del Cesar sigue estancado en la mitad de la tabla, pero lo que más llama la atención es la falta de reacción de las instituciones que están llamadas a hacer eco de estos informes de competitividad. En primer lugar, el Comité Intergremial, por supuesto, la Gobernación del Cesar, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio, FENALCO, que son entidades que pues combinan todo lo que sería la red entre público y privado para hacer que el departamento sea más competitivo. Andrés, eso es lo que uno esperaría, porque la verdad es que el informe es bastante detallado y casi que en este análisis no se puede tocar todos los temas, pero de verdad que sirve de un insumo no solo para el gobierno local, sino para todas las fuerzas vivas. Uno esperaría que aquí hay llamados para la academia, que hay llamados para el sector gremial, para el sector productivo, para la Cámara de Comercio, incluso para sectores específicos, especializados como el de salud o el de la construcción, que también nos pueden dar una mano y que muestran que pueden llegar a tener puntos a favor. Entonces, si esto no se analiza, si esto no se discute, si esto no es parte de mesas de trabajo en donde se logre construir políticas públicas e incluso se desarrolle desde lo privado, creo que es más de lo mismo. Mira, Andrés, en el tema del mercado laboral, casi que refleja exactamente los análisis que desde este espacio hacemos cuando las cifras de desempleo se arrojan. Somos puesto 26 en tasa global de participación, somos puesto 29 en tasa de desempleo, somos puesto 25 en formalidad laboral, somos puesto 30 en temas de brechas entre hombres y mujeres en temas de desempleo. Por supuesto, creo que todo eso es lo que siempre arroja el DANE, en que el desempleo tiene cara de mujer en el Cesar, en que la tasa de desempleo siempre es la más alta, que en informalidad somos los campeones. Creo que lo único que faltó y de hecho no se calificó porque no es indicador, es el tema del desempleo juvenil. Pero creo que todas esas cifras simplemente lo que hacen es condensarlas en este informe y realmente demuestran lo que tú indicas. Estamos estancados en materia de competitividad, las mejoras son absolutamente marginales y no producen ningún impacto realmente en lo que se busca, y uno lo que esperaría es que ya no solo las administraciones locales y departamentales, sino sobre todo el sector privado, en lo que le corresponde, tendría que comenzar a hacer las tareas y liderar procesos, Andrés. Esto ya no es solo analizar estos informes, que incluso van muy de la mano con conclusiones que presenta el CESORE frecuentemente, sino que creo que es más de tomar partido y de comenzar a establecer posibles soluciones, porque si no, de lo contrario, esto sigue más de lo mismo, y creo que en últimas, como dice, o la premisa de la cual parte el informe, repercute en el tema de crecimiento económico. Si no somos competitivos, no crecemos, y si no crecemos, los demás indicadores siguen igual de malos, Andrés. José Antonio, muchas gracias por su análisis muy claro y detallado. Le deseamos un buen resto de día y un buen comienzo de semana. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Él es José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico, comentándose los resultados del índice de competitividad departamental, donde muestra el departamento en el puesto 21 a mitad de tabla, estancado, como acabamos de decir. 8:04, ya regresamos. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.